Bien. El doctor Rubén Quintino va en camino a su casa, pero la ciudad está de cabeza. Yo creo que por el tema del Día de la Independencia, yo también venía, no de tan lejos, venía de aquí, de la colonia Ignacio Zaragoza hacia Chimalhuacán, y regularmente ese lapso se hace 35 40 minutos, y ahorita nos hicimos casi 2 horas. Entonces, esa fue la razón por la cual estoy entrando 15 minutos tarde, pero yo sí consideré que íbamos a llegar tipo 6:15, 6:20, y pues suficiente tiempo para entrar de manera puntual, pero esa fue la razón por la cual se nos dificultó llegar así de manera muy concreta. Y Rubén Quindino está viajando ahorita de Jibo Instituto a su casa, pero igual el camino regularmente se hace 35 40 minutos, y ahorita salió desde las 5:30 de la tarde, entonces todavía no llega. Entonces ya me imagino que en la zona del sur de la ciudad de México seguramente ha de estar lloviendo o ha de haber algún tema que se le dificultó y me mandó WhatsApp para efecto de, de poderlo apoyar. ¿Listos? Vamos a estar trabajando para que ustedes lo anoten ahí en su agenda el día de hoy, pero nos quedarían 4 clases, que sería el 19, el 21, el 26 y el 28 de septiembre, ¿sí? Para que no se les olvide, ¿sí? Es decir, la sesión consta de 8 clases. Ya Quintino les dio clases el 5, el 7 y el 13 de septiembre, y ayer por cuestiones de igual de movilidad, pues ya no nos pudimos conectar, pero hoy sería nuestra cuarta sesión. Sí, sin embargo, el 19, el 21, el 26 y el 28 de septiembre lo vamos a tener sin mayor contratiempos, ya que estaré apoyando al doctor Rubén Quintino. Él la próxima semana da un curso de autoría y participación en Jibo Instituto, así que después de ello seguramente se conectará algún rato con nosotros, pero yo me voy a estar conectando, digamos, de manera más frecuente, porque así lo tenemos organizados entre el doctor Quintino y su servidor. ¿Listos? Entonces, pues no habiendo más en esa tema para aclarar, a menos de que tengan ustedes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, vamos a comenzar con nuestra sesión. ¿Sí estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta con lo que se ha visto con relación al doctor Rubén Quintino en los delitos en particular. Pueden ustedes preguntar en todo momento, pueden ustedes participar en todo momento, y él seguramente les hará llegar algunos materiales, yo les haré llegar algunos otros para que podamos, digamos, interactuar sobre este tema de los delitos especiales. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta, si no, comenzamos. No, ninguna, doctor, de mi parte. Bien, entonces, fíjense que aquí tenemos nuestro derecho penal, parte especial, ¿sí? Y solamente vamos a sistematizar un poquito. Ya habíamos dicho que estamos frente a un derecho penal consecuencialista. Recuerden ustedes que antiguamente el derecho penal tradicional dividía el delito como una conducta típica antijurídica culpable y punible. Y ahora con el tema de la clasificación jurídica del hecho que viene trabajando Rubén Quintino, los márgenes de punibilidad sirven para construir las definiciones dentro del derecho penal. ¿Listos? Esto es lo que compone la clasificación jurídica del hecho de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se refiere al tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza de la conducta y la clase de concurso. Recuerden ustedes que la clase de concurso está regulado en el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en la parte conducente del artículo 410. Y dicho sea de otra manera, en mi consideración, yo creo que el concurso de delitos debe estudiarse también a nivel de conducta. También habíamos dicho que el tipo penal puede ser, más dicho, es una descripción normativa de una conducta,
Pero puede haber un tipo penal básico, un tipo penal calificado, un tipo penal agravado, un tipo penal atenuado o puede haber modalidades del tipo penal. Aquí llama la atención, por ejemplo, cuando nos dicen, oye, pero tienen que presentarse alguna cuestión relacionada con, digamos, con el tipo penal básico, sus agravantes. O la discusión que siempre ha surgido, digamos, para solicitar una suspensión condicional del proceso, un procedimiento abreviado, si debe ir el tipo penal básico o debe llevar sus agravantes. Yo creo que digamos, esa cuestión depende de la conducta que se le está atribuyendo al sujeto. Por ejemplo, en un caso concreto, vamos a suponer que una persona que está bajo administración y custodia de recursos públicos, en vez de aplicarlo para comprar chalecos antibalas, los aplica para comprar un vehículo de uso personal. Entonces, ahí hay un peculado consumado instantáneamente donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Pero qué creen? El mismo tipo penal nos dice, si el desvío de los recursos se trata de recursos públicos destinados a seguridad, se incrementará una mitad más. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo desviar el dinero cuando se trate de alguna obra de carácter social que desviar el dinero cuando se trate de una obra en materia de seguridad pública. Solamente por ese hecho, saber de qué está etiquetado y para dónde se va, con eso es suficiente para configurar la descripción normativa. Y no podemos decir, para que obtenga un beneficio, deba tomarse solamente en cuenta el tipo básico. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se debe analizar y se debe ponderar es el valor de la conducta. Y dentro del valor de la conducta está perfectamente claro, el dinero era para chalecos antibalas y lo está distrayendo para la adquisición de un vehículo de consumo personal. Entonces, ahí de entrada está etiquetado el dinero y el tema de los chalecos antibalas y sus anexos técnicos están relacionados con temas de seguridad. Y por consecuencia, ahí hay un tipo, digamos, hay un agravante en el tipo penal, pero esa descripción, o más bien dicho, de esa agravante, no se puede destruir. Por ejemplo, si llegase a tomarse en cuenta un mecanismo de descongestión o un procedimiento abreviado, tendría que ser con base al tipo agravado y no al tipo básico. Por eso, digamos, en cierta manera somos detractores de algunos criterios de la primera sala de la Corte, donde dice que, por ejemplo, para la suspensión condicional del proceso solamente debe tomarse en cuenta el tipo básico y no las agravantes o calificativas. Sin embargo, también es cierto de que esas agravantes o calificativas están debidamente descritas y corroboradas de acuerdo a la circunstancia del hecho. ¿Por qué? Porque si no estuviese así, simple y sencillamente no se configura el tipo penal. Entonces, bajo esa consideración, creemos que las agravantes, las atenuantes o las modificativas están ancladas a la descripción, digamos, de la conducta y dependiendo el encuadramiento de la conducta con relación al tipo, a eso se referirá, digamos, esa descripción normativa. ¿Sí? Es decir, ahí es irrelevante que tomemos en cuenta si se trata solamente de un tipo penal básico o si hay algún agravante con relación a esos tipos penales. Entonces, como podrán observar, por ejemplo, en el tema del grado de ejecución del hecho, que seguramente ustedes ya vieron, tenemos el famoso iter criminis, es decir, eh, tenemos las tentativas, el desistimiento y la consumación. Digo, esto también depende de la descripción normativa. Posteriormente tenemos las formas de intervención delictiva como la autoría y la participación. Y eso dependerá, digamos, de cada atribución de la conducta a la persona. Y por ejemplo, yo le puse al doctor Rubén Quintino un criterio el día de ayer que podemos nosotros analizarlo porque, digamos, en nuestra consideración puede haber ahí graves violaciones en temas de derechos humanos.
que no los perdamos de vista. Podemos buscar en el Semanario Judicial de la Federación el criterio 2026-322, donde dice, es una jurisprudencia de la primera sala de la Corte, donde dice la autoría indeterminada y coautoría en la comisión de un delito, elementos para su diferenciación. En el hecho narrado en ese criterio dice, una persona fue considerada penalmente responsable del delito de homicidio agravado porque con 4 personas más y sin acuerdo entre ellas agredieron a la víctima causándole la muerte. Según las constancias respectivas, el fallecimiento se debió al traumatismo craneoencefálico que le produjeron al golpearla con varios objetos contundentes, tubos, tabiques y piedras. Al no poder determinar el daño de que cada uno produjo, el peticionario del amparo fue sentenciado como autor indeterminado, en términos del artículo 26 del Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Inconforme con esa decisión, promovió un juicio de amparo directo. ¿Cuál es el criterio jurídico? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los elementos diferenciadores de la autoría indeterminada y la coautoría en la comisión de un delito son, a saber, que en la autoría indeterminada o responsabilidad correspectiva, los intervinientes despliegan conductas potencialmente eficaces para la consecución del resultado típico, sin que medie acuerdo entre ellos, mientras que en la coautoría sí se requiere un plan común, siendo este que permite su diferenciación. Recuerdan ustedes que en el tema de la justificación nos dice la determinación de la responsabilidad penal es una cuestión complicada. Esa complejidad se incrementa cuando en la comisión de un injusto doloso intervienen varios sujetos tomándose extremadamente difícil, o tornándose, más bien dicho, extremadamente difícil determinar si ese grupo de personas, sin mediar acuerdo alguno, despliegan individualmente acciones potencialmente eficaces para afectar el bien jurídico. Digamos, en ocasiones y por la propia mecánica delictiva, resulta materialmente imposible saber el daño que cada agresor produce, como sucedió en el caso concreto. Al ser imposible cuál de los sujetos activos causó el indicado traumatismo craneoencefálico, el cual fue considerado como la lesión mortal. Para hacer conducta de estas clases de situaciones, el legislador incorporó la figura de la autoría indeterminada, también llamada responsabilidad correspectiva, a la cual se asocia una pena menor. Esta forma de intervención es distinta de la coautoría, pues esta última se requiere digamos, un plan común, el cual requiere afirmar que todos los involucrados en la ejecución actúan con dominio funcional del hecho y deben responder del resultado producido en la medida de su propia culpabilidad, sin que sea irrelevante para el fincamiento de la responsabilidad correspondiente determinar con exactitud el daño que cada coautor produce. Digo, ese es un planteamiento de lo que trae la Suprema Corte. Sin embargo, vamos a considerar lo siguiente. Digo, este es en la cuestión del homicidio, cuando se golpean y realizan dicha intervención. Pero resulta, digamos, en el caso concreto, que vamos a poner en una hipótesis de robo. No sabemos de quién de las 4 personas robó, pero se llevaron algo. Yo creo que ahí no funcionaría la autoría indeterminada. Porque, digamos, si alguien roba y el rol es preponderante para la comisión del hecho del robo, entonces debemos tener certeza exactamente de quién desplegó un comportamiento. Situación que, digamos, no sucede con la autoría indeterminada, porque en la autoría indeterminada, ahí no importa quién robó. Ahí lo único que importa es de que hubo un desapoderamiento. Y por tanto, al haber ese desapoderamiento, se convierte irrelevante de quién pudo haber realizado dicho comportamiento. En nuestra consideración, creo que eso puede violar
el tema del principio de taxatividad en el marco de la seguridad jurídica y del principio de legalidad. Por eso es importante que, bueno, en mi consideración, en el caso concreto, si hubo diversas conductas, aun cuando no hubo un plan, digamos, de acción o un acuerdo previo, cierto es que el rol de cada una de las personas es preponderante para la comisión del hecho. Dicho sea de otra manera, la coautoría no necesariamente se da por la cuestión del acuerdo previo, sino también se puede configurar con base a la determinación del rol que desempeña cada persona en la comisión del hecho delictuoso. Entonces, por eso es importante que se estudie de manera muy congruente y muy puntual el tema de la autoría o participación en la parte de la comisión del hecho. No puede haber lugar a dudas de la forma de intervención delictiva que se le pueda atribuir a una persona, ya que si lo hubiese, entonces habría una cuestión de violación al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque no se estaría encuadrando exactamente la ley al caso concreto. Ahora, en cuanto hace la naturaleza de la conducta, recuerden ustedes que la conducta puede ser por acción u omisión. Hay delitos de acción, pero también hay delitos de omisión. Y Rubén Quintino me dice, Constantino, platícales de la delincuencia organizada. Por ejemplo, aquí es donde le planteo a Rubén que la naturaleza de la conducta puede ser por acción o por omisión o por situación. Entonces aquí le vamos a poner, digamos, la clase de conductas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si lo vemos de esa forma, si tenemos una acción, una persona pertenece, digamos, o realiza un comportamiento por acción cuando puede desplegar un movimiento corporal voluntario. O podemos decir que puede tener una omisión cuando tiene una calidad de garante o un deber jurídico de actuar y no lo hace. Pero, por ejemplo, en el caso de la delincuencia organizada, muchas veces no es de acción ni de omisión, sino de situación. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona no elige pertenecer a un cártel diciendo me voy a inscribir a ese cártel, sino simplemente tiene un sentido de pertenencia y digamos, para tener esa pertenencia solamente basta con que se tenga identificado de que esa persona pertenece digamos, ese núcleo criminal. Hoy, por ejemplo, hubo una audiencia en el, digamos, en el altiplano de 7 personas que fueron detenidas por los tipos penales de secuestro, eh, portación de armas de fuego, droga, y le atribuyeron lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Esto con qué propósito? Muy sencillo. A una persona el día 3 de septiembre del año 2023 fue privada de su libertad y fue llevada a una casa de seguridad. Pero a partir de su geolocalización en su dispositivo móvil pudieron dar a la casa de seguridad de la persona, o más bien dicho, donde se encontraba privada la libertad de la persona. Entonces los compañeros de FEMDO comenzaron a realizar un operativo y solicitaron una orden de cateo
la cual se ejecutó el 7 de septiembre del 2023. Y resulta que detuvieron en flagrancia a 7 personas porque tenían bajo su radio de acción y disponibilidad el tema de, digamos, de una persona que estaba privada de su libertad. Entonces, ahí los tienen por secuestro, pero dentro del domicilio que fue cateado, encontraron algunas armas de fuego y encontraron algunos envoltorios de droga. Entonces, también se fueron por delitos de portación de armas y se fueron también por delitos contra la salud. Ah, pero el agente del Ministerio Público para la audiencia inicial solicitó que también se le imputara el hecho por el régimen de delincuencia organizada. Ahora, pero por ejemplo, cuando nos tocó ver el reparto de roles y nos toca asesorar a una persona, que en este caso era la señora de la limpieza, que fue la que agarraron dentro del inmueble, pero ella tenía conocimiento de que había una persona privada de su libertad dentro del domicilio y no dio parte a la autoridad. Entonces, le formulan imputación por coautora y le dicen que también pertenece al régimen de delincuencia organizada. Pero ella no ha desplegado ninguna acción, pero tampoco ha desplegado ninguna omisión, porque el hecho de no haber denunciado no le adquiere calidad de garante, sino solamente un deber jurídico de actuar. Y no lo hizo. Hace mucho, sí. ¿Sí? Instagram lo borré de mi teléfono, la aplicación. Solo lo checo cuando estoy en mi computadora. Okay. Porque es muy fácil. Entonces, como pueden ustedes observar, esa persona no realizó ninguna acción, ninguna omisión. Simplemente se colocó en una situación de la cual no podía decidir. Y al colocarse en esa situación, como dice Rubén Quintino, incrementó niveles de riesgo no permitido, simplemente por el hecho de estar en ese lugar. No desplegó una acción relacionada con el ámbito de delincuencia organizada. Tampoco está desplegando o está dejando de hacer algo en una cuestión de calidad de garante. Entonces, por esa sencilla razón, es de que no se le puede atribuir a través de acción o de omisión, pero sí está generando una situación jurídica de hecho, que en este caso es un sentido de pertenencia al régimen de delincuencia organizada. Recuerden Maestro, ustedes que la delincuencia organizada es de pertenencia. maestro, perdón, Adelante, Dante. pero ¿qué pasa cuando la gente por temor o por pavor, porque a veces se llega a esa situación, ¿sí? Conoce a las personas y dice, si yo denuncio, me van a matar, ¿sabes dónde vivo? Me van a matar a mi familia. Entonces, mucha gente se encuentra en esa situación, doctor. ¿Ahí tiene alguna disminución de la responsabilidad o en qué lugar se colocaría? Gracias. No, gracias a ti, Dante. Sí, de hecho, ese sería, digamos, respecto a la habilidad del, tanto del agente del Ministerio Público como del defensor. Ahora verán por qué. Porque resulta que en esos temas en particular, en esos temas en específico, no pierdan de vista que existe la figura del imputado colaborador. Es decir, aquellas personas que realizan un comportamiento o que pertenecen a ese núcleo relacionado con ese rol, resulta que aportan información eficaz para poder desvirtuar ese régimen de excepción. Entonces, no pierdan de vista ustedes, compañeros, en este caso concreto, que en efecto las personas que puedan contribuir, digamos, con relación al esclarecimiento de los hechos o que puedan dar información eficaz para el esclarecimiento de los mismos, el mismo artículo 20, apartado B, sí, apartado B, fracción tercera, segundo párrafo,
establece una especie de beneficios para aquellas personas que contribuyan en los hechos relacionados principalmente al régimen de excepción en materia de delincuencia organizada. Entonces, se colocan en una situación de delincuencia organizada, pero el hecho de que se coloquen en esa situación, también es importante tomar en cuenta de que si van a tener ese sentido de imputado colaborador o de testigo protegido, el artículo 18 de la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal establece una serie de mecanismos de protección a la cual el agente del Ministerio Público está obligado a observar. Es decir, no solo basta con que se dé esa situación del régimen de excepción, sino que también a esas personas que deban colaborar, deben ellos, en el caso concreto, también ser protegidos por ese régimen de excepción. Ya que de lo contrario, entonces, pues pondrían en riesgo, como bien dice Dante, desde su integridad física, su propia vida o la vida de todos sus familiares. Porque precisamente el tema del régimen de excepción en materia de delincuencia organizada, pues realmente es un tema de un aparato organizado de poder. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna duda en esa parte. Si no, continuamos. Bien, una vez visto esa situación, claro, ahí es donde entra el tema del concurso. ¿Por qué? Porque en mi consideración creo que estas personas que han sido detenidas por secuestro, por delitos contra la salud y por delitos de armas de fuego, se les va a aplicar el concurso real y el régimen de excepción en materia de delincuencia organizada, de acuerdo al artículo 7 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también debe aplicarse un concurso real. ¿Sí? Es decir, no solamente es el tema de pertenencia al régimen de excepción, sino también es el tema, digamos, de que hay pluralidad de conductas con pluralidad de resultados, tomando en cuenta que el régimen de la conducta presentada por el sentido de pertenencia permanece durante el tiempo, independientemente de los actos o más dicho de los hechos jurídicos que se le puedan atribuir relacionados con los delitos previstos en el mismo artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo, ahí Quintino ha sido muy, digamos, puntual en ese tema del régimen digamos, de excepción. Y claro, por ejemplo, digo, aquí tenemos casos de delitos contra la vida. No sé si ya lo vieron con el doctor Quintino, pero por ejemplo, digamos, al estudio de los delitos en particular, ahí estamos poniendo un caso uno. Una persona X1 le entierra un desarmador a X2 en el pecho y la priva de la vida. El evento se derivó por un pleito vecinal, sobre todo ahorita que están tronando cohetes por todos lados.
¿Cuál es la clasificación jurídica para que el fiscal inicie sus actos de investigación? Recuerden ustedes, y eso sí se los voy a mandar, incluso desde este momento, le voy a pedir a la compañera Carlita para que se los distribuya. Un artículo que publiqué en una revista brasileña de Derecho Procesal sobre el tema de la construcción de la teoría del caso. Y fíjense que el fiscal, desde el mismo momento en que tiene conocimiento de la noticia criminal, debe clasificar el hecho. Entonces, si el fiscal está observando desde un primer momento que una persona le entierra un desarmador a otro en el pecho y la priva de la vida, y sabe que el evento se derivó de un pleito vecinal porque estaban tronando cohetes en la puerta del otro y eso le molestó al otro y sale con un desarmador y sin mediar palabra le entierra el pecho, ¿cuál sería la clasificación jurídica para que el fiscal inicie sus actos de investigación? Ahí nosotros estamos poniendo un ejemplo, por ejemplo, homicidio calificado con ventaja, que es un asesinato para otras legislaciones, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Pero claro, si nosotros queremos, digamos, decir, se trata de un hecho de menor intervención, porque efectivamente, de acuerdo a los videos o de acuerdo a las entrevistas de los testigos, dicen que es un homicidio en riña en carácter de provocado, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Sí? Es decir, ahí tenemos una cuestión de un delito contra la vida. Cualquiera de esas dos clasificaciones, desde luego, son cambiantes y pueden variar. Digamos, esta cuestión relacionada con, digamos, con las líneas de investigación que deba atender el propio fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, digo, aquí tenemos, por ejemplo, ese fue un caso que me tocó llevar como estrategia de defensa en el 2005. X1 priva de la vida a su cónyuge de X2 aventando el portón y pasando la camioneta por encima de ella. Ah, pero resulta que si es homicidio en razón de parentesco, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción culposa, que fue así como lo manejamos, pues la pena, dependiendo de la legislación, pero puede ser un cuarto de pena con relación al delito doloso, o en algunos lugares de 1 a 3 años, o en algunos lugares de 1 a 6 años, o en algunos lugares de 3 días a 9 años, por ejemplo. Es decir, la sanción es infinitamente inferior que si se tratara de un homicidio calificado con ventaja, que es el asesinato consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, que en el caso de la Ciudad de México, bueno, sería de 20 a 50 años, que en algunos lugares sería 30 años, por ejemplo, o que en el caso del Estado de México sería de 40 a 60 años de prisión. Ah, pero también se puede dar el feminicidio consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, ¿sí? Es decir, el hecho es exactamente el mismo, son las mismas pruebas, es la misma causa de la muerte. Lo que va a variar es la forma en cómo debe argumentarse es este tema de la clasificación jurídica del hecho. No sé si se entiende esa parte, si tengan alguna duda. Entonces, por eso es importante el tema de la clasificación jurídica. ¿Por qué? Porque con eso vamos a establecer líneas de investigación a favor y en contra de las personas que, digamos, pudiesen estar involucradas con relación a ese hecho. Por eso es importante de que el fiscal, desde el mismo momento en que tiene conocimiento de la noticia criminal, deba clasificar el hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se puede dar un homicidio en razón de parentesco culposo, se puede dar un asesinato, y es más, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el homicidio de razón de parentesco culposo no es punible, como se marca en el artículo 140 del Código Penal de la Ciudad de México, a menos que esté en estado de ebriedad, pero ya esa es otra circunstancia.
En cambio, si fue con toda la intención de privarla de la vida, pues es más factible que se pueda configurar la hipótesis del feminicidio que la hipótesis del homicidio calificado. Entonces, digamos, ahí entran una especie de márgenes de discrecionalidad. A ver, calzón para empezar. Paso número 1, calzón. Sí, ma, solo que no cuentes. Mami. Muy bien. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tipo penal de aborto. Fíjense que, por ejemplo, esto lo estoy tomando de un código penal muy anticuado. Por ejemplo, ahí tenemos que una persona se autoprovoca el aborto utilizando pastillas en la cavidad vaginal, lo que produjo sangrado y la privación de la vida del feto, lo que generó la práctica de un legrado en un centro de salud. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí tenemos el aborto consumado instantáneamente por la autora directa en forma de acción dolosa. En algunas legislaciones se contempla el aborto reiterado, vamos a suponer que ya fueran 2 o 3 abortos. Aborto reiterado consumado instantáneamente por la autora directa en forma de acción dolosa. Pero también podemos tener, en el caso de la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, interrupción legal del embarazo consumado instantáneamente por la autora directa en forma de acción dolosa. O, por ejemplo, el Código Boliviano, yo le encontré una figura que se llama aborto honoris causa, por defender su honor, consumado instantáneamente por la autora directa en forma de acción dolosa. Y si se dan cuenta, esas clasificaciones jurídicas del hecho van a ser, digamos, totalmente diferentes, aun cuando sea la misma conducta la que se esté presentando. Una persona se autoprovoca el aborto colocándose Sisotec en la cavidad vaginal, por ejemplo. Con eso le produce un sangrado y la privación de la vida del feto. Entonces, como ustedes podrán observar, eh, digamos, hay veces que las propias conductas permiten distintas clasificaciones jurídicas. ¿Listos? Ahora, por ejemplo, tenemos lo siguiente. X1 embarazada se tropieza y cae sobre las escaleras. A causa de X2 no colocó correctamente las bandas antiderrapantes en los escalones y fallece X1 y el feto. ¿Sí? Entonces, X1 embarazada se tropieza y cae sobre las escaleras a causa de que X2 no colocó correctamente, digamos, las bandas antiderrapantes en los escalones y fallecen X1 y el feto. Ahí, por ejemplo, hay algunas legislaciones, algunos códigos penales que dicen aborto con muerte, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de comisión por omisión culposa. O puede ser un homicidio simple, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de comisión por omisión culposa, en concurso ideal con aborto consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción culposa. ¿Se dan cuenta? Es decir, es exactamente el mismo hecho. Sin embargo, ahí hay que atender a las circunstancias concretas del hecho. ¿Cómo ven? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ahorita el doctor Rubén Quintino Cepeda me está informando que todavía no llega a su casa, pero nos está mandando un link que se lo voy a mandar a Carlita para que se les corra traslado a ustedes, porque la siguiente sesión van a trabajar sobre esa clasificación jurídica y sobre esa aplicación que solamente jala para Android, no jala para iPhone, para que si ustedes la quieren adquirir, prevean los deberes objetivos de cuidado
de tener un equipo Android, aunque sea un chicharroncito de los que venden en el Oxxo, pero que sea Android, que no sea iPhone, porque si no, no lo vamos a poder utilizar. ¿Listos? Entonces, y precisamente ahí es donde encontramos soluciones relacionadas con este tipo de comportamientos. Ahí tenemos otro caso. X1 embarazada se tropieza y cae sobre las escaleras a causa de que X2 no colocó correctamente las bandas antiderrapantes en los escalones y fallece en X1 y el feto. X2 tenía la intención de matar al feto porque no quería reconocer su paternidad. De hecho, yo estoy llevando un caso muy semejante en Aguascalientes y a ellos le han, más bien dicho, al muchacho ya lo sentenciaron inclusive por feminicidio consumado instantáneamente donde interviene el autor directo en forma de, en este caso fue de acción, pero aquí es de comisión por omisión dolosa eventual. En concurso ideal con aborto sin consentimiento de la mujer consumado instantáneamente por el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. ¿Qué les parece? No podemos configurarle aborto consumado instantáneamente por el autor directo en forma de comisión por omisión preterintencional. Es que nada más quería matar al feto, pero se me fue la mano y maté también a la muchacha. ¿No? Por eso ahí es donde se quiebra el tema de la preterintencionalidad. Entonces ustedes van a decir, oye, pero pues él no quería matar a la muchacha. Sí, pero el feto es una vida dependiente y la vida depende de la muchacha. Entonces, si le va a provocar el aborto a la muchacha, está bajo su radio de acción y disponibilidad y dentro de su concientización, también tomar en cuenta que hay un riesgo con relación a la vida de la propia muchacha. Y por tanto, podemos considerar de que hay un dolo eventual, es indiferente el resultado. Pues ya se muere la muchacha, ya ni modo. Y no podemos argumentar de que fue una parte que se me pasó la mano. Para ello, no pierdan de vista ustedes, compañeros, los principios de derecho penal. Sí, ahorita vamos a ir hacia ellos. Yo creo que con Quintino seguramente los han abordado con mayor exactitud. Y fíjense que Rubén Quintino tiene un libro que se llama 200 principios de derecho penal.
Ahora, dentro de los principios de derecho penal, seguramente, digo, Quintino nos hablará del principio de prohibición de regreso, del principio de prohibición en la sobrevaloración del aporte, del principio de accesoriedad limitada, del principio de accesoriedad externa, o los temas relacionados con el nexo causal, el juicio de adecuación causal y la imputación objetiva de resultado. Digo, más allá de esas circunstancias, ¿sí? Aquí es importante que no pierdan de vista que muchos de estos principios están anclados principalmente en la forma en cómo debe atribuirse el comportamiento entre las mismas personas. Entonces, por eso es importante que en los temas de principios de derecho penal se tomen en cuenta todas estas, digamos, estas consideraciones que seguramente deben estar reconocidas en las leyes penales y que cada legislación tiene sus propias reglas, tiene sus propios elementos para poder, digamos, ver hasta dónde llegan los alcances de dichos principios en el campo del derecho penal. Como ustedes observan, en los elementos del delito, si nosotros tenemos una conducta típica, le vamos a llamar un hecho que la ley señala como delito. Si tenemos una conducta típica y antijurídica, le vamos a llamar injusto penal. Y si tenemos una conducta típica, antijurídica y culpable, le vamos a llamar delito. Es decir, de nada me sirve diferenciar los elementos del delito si entre cada uno de ellos no va a haber una consecuencia jurídica. ¿Sí? Es decir, estamos frente, como iniciamos la clase, frente a un derecho penal totalmente consecuencialista. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, continuando bajo ese contexto. Claro, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas del delito? Las penas, las medidas de seguridad, las medidas de seguridad accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal de la empresa, tomando en cuenta que este tipo de consecuencias deben estar debidamente reguladas en los códigos penales, porque de ahí depende, digamos, el alcance con relación al principio de legalidad. Nula pena sine ley. No hay pena si no previamente está regulada en la ley. Y sabemos que ese principio no viene del derecho romano, sino que viene del Código Penal de Baviera de 1813, creado precisamente por Anselmo von Feuerbach, que es conocido como el padre del derecho penal moderno. ¿Estamos de acuerdo? Claro, en los términos de nuestro artículo 6 del Código Penal Federal o su equivalente en distintos, digamos, legislaciones de entidades federativas o inclusive de otros países, todos son coincidentes que la norma especial aplica sobre la norma general. ¿Sí? Es decir, cuando hay esa norma especial y hay una sobreregulación, esta es la que prevalece sobre la norma general. Pero también tomen en cuenta que la norma de mayor jerarquía aplica sobre la de menor jerarquía. ¿Sí? Esto principalmente cuando se trata en un ámbito de sanción. Ahora, si son delitos instantáneos, se aplica la norma vigente al momento de la comisión del hecho. Pero si son delitos permanentes, se aplica la norma vigente a partir de la cesación de los efectos del delito. Y fíjense que, por ejemplo, el tipo penal de corrupción de menores o de convivencia forzada o de pornografía infantil, a partir del 25 de abril del 2023, se convierten en imprescriptibles y se incrementa una sanción de manera considerada. Y ahora ustedes dirán, vamos a suponer que entre
el 2022 y 2023 una persona le obliga a tener relaciones sexuales a otra para iniciar su vida sexual y que le obliga a tener una convivencia en común con una niña, con un niño, con un adolescente, vamos a decir, es que esa conducta inició antes de la entrada en vigor de los cambios normativos en abril del 2023. Sí, pero ¿qué crees? Es un delito permanente y por tanto se prolonga en el tiempo. Y si bien es cierto, cuando inició la fase ejecutiva del tipo, aplicaba digamos, lo previsto en el Código Penal Federal antes de la entrada en vigor de esta reforma, cierto es que cuando entró en vigor la reforma, seguían surtiendo los efectos del delito y por tanto debe considerarse la nueva norma sobre la anterior, a diferencia de los delitos instantáneos, donde va a regir la norma del momento de la comisión del hecho, y si la nueva norma es más benéfica, le va a aplicar la nueva norma. Pero si es más perjudicial, como en este caso, le aplica la norma anterior. En el delito permanente, no. En el delito permanente, le va a aplicar, digamos, la norma a partir de la cesación de los efectos del delito, aun cuando sea mayor su sanción. Y claro, en el caso de igualdad de jerarquías en los elementos normativos, se aplica la ley más favorable. Es decir, si dos códigos establecen exactamente el quantum de la misma sanción, entonces vamos a aplicar la norma más favorable. Esto quiere decir, digamos, la que requiere menor interpretación. Por ejemplo, antes se llamaba uso indebido de atribuciones y facultades. Ahora se llama uso ilícito de atribuciones y facultades. El uso debido o indebido lo marcaba una ley administrativa. Ahora, la licitud o la ilicitud lo marca, digamos, una norma de mayor jerarquía. Esto quiere decir que el argumento de ilicitud es de mayor exigencia normativa y por tanto la figura de lo indebido es la que le puede beneficiar a una persona. ¿Sí? Por eso ahí hay igualdad de jerarquías en esos elementos normativos, pero se va a aplicar la norma más favorable. Tomen en cuenta que hay bienes jurídicos personales y suprapersonales o macrosociales. Recuerden ustedes, aquí estamos enumerando algunos bienes jurídicos personales como la vida, la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad corporal y el patrimonio. Y cuando existen bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales, bueno, ahí tenemos la hacienda pública, el buen desempeño del servicio público, la seguridad del Estado, la economía del Estado, la salud pública o la propia estabilidad del Estado. En el caso que les puse al principio, donde encontraron a una muchacha, digamos, en carácter de cautiva por un secuestro, pero encontraron drogas y encontraron armas, ahí tenemos un delito contra la libertad corporal, es decir, el secuestro. Tenemos un delito contra la salud pública, es decir, el delito contra la salud. Tenemos un delito contra la seguridad del Estado con relación a las armas, pero también tenemos un delito contra la estabilidad del Estado, de acuerdo a la Convención de Palermo, porque es el régimen de excepción en materia de delincuencia organizada. Por esa razón es de que hay pluralidad de bienes jurídicos vulnerados prácticamente en un conjunto de conductas secuenciales en donde muchas veces son coincidentes en los roles que se están ejecutando. Por esa sencilla razón es que se considera la cuestión de un concurso real de delitos. Claro, el tema de la aportación de armas, de droga y de delincuencia organizada, lo vamos a considerar todos que son delitos de realización permanente porque se prolongan en el tiempo.
Aquí estoy poniendo, por ejemplo, un caso Colosio, no sé si se acuerdan ustedes. ¿Es homicidio calificado o es un genocidio? Si nosotros nos vamos a un homicidio calificado, es privar de la vida a una persona. Pero si nos vamos a un tema de un magnicidio, un genocidio, es privar de la vida a un grupo de personas o un líder. Si nosotros nos vamos por el tipo penal de homicidio calificado, el bien jurídico es unipersonal porque es la vida de una persona. Pero si nos vamos por un tema de genocidio, el bien jurídico es suprapersonal porque es la estabilidad del Estado, no solamente la privación de la vida de las personas, sino que ponen en riesgo la estabilidad del propio Estado. Recuerden ustedes que el medio comisivo pues fue el uso de un arma de fuego. Pero en un homicidio calificado, el asesino es solitario. Y en un genocidio regularmente está relacionado con un crimen de Estado. No sé si se entiende la diferencia, es exactamente el mismo hecho, es exactamente la misma consecuencia. Lo que va a importar aquí es ver cuál va a ser el bien jurídico de mayor protección que debemos atender. El bien jurídico suprapersonal, que es la estabilidad del Estado derivado de la privación de la vida de esta persona, o solamente constituye la privación de la vida de dicha persona. No sé si se entiende esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, muy claro. Entonces, por eso, para poder determinar cuándo vamos a estar frente a digamos, un bien jurídico personal o un bien jurídico suprapersonal o macrosocial, no pierdan de vista, digamos, el bien jurídico. Digo, hay algunos penalistas, sobre todo alemanes, que dicen, ya debe caer el tema del desuso del bien jurídico. Hace 10 años, cuando fui a Alemania, me platicaban esa circunstancia. Cierto es que no es así. En el bien jurídico, más bien, se trata de una cuestión, digamos, del interés que tiene el Estado para proteger determinados bienes, servicios o derechos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, si nosotros vemos esa cuestión, por ejemplo, tenemos bienes jurídicos y tipos penales. Una cosa son los bienes jurídicos y otra cosa diferente los tipos penales. Los bienes jurídicos como la vida, la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, el patrimonio, la libertad personal, la economía del Estado, digamos, el buen desempeño del servidor público, ¿sí? Que son bienes jurídicos. Y cada uno de ellos se va a depender distintos tipos penales. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos el tema de la vida. Son muchos delitos que tienen que ver con ellos. Ahí tenemos en la cuestión de la vida, pues el homicidio simple, el homicidio calificado, el homicidio en razón de parentesco, el feminicidio, el infanticidio, el aborto, el homicidio en estado de emoción violenta, el homicidio en defensa legítima putativa o error de prohibición, la inducción al suicidio, la inducción asistida, por ejemplo. Así que todos ellos atentan la cuestión de la vida y que debe tomarse en cuenta para ver, digamos, el tema de la consecuencia jurídica, porque cada uno de ellos o cada una de esas hipótesis, la consecuencia jurídica es totalmente diferente, aunque se trate de la misma privación de la vida. Claro, ahí es donde regularmente el particular no va a entender si se trata de la privación de la vida de una persona. Por ejemplo, en el caso que ocurrió hace unos días en Ciudad Nezahualcóyotl, de la muchacha que mató a su violador y lo destazó, y que, digamos, la dejaron libre por una defensa legítima,
pero en realidad la defensa legítima o el exceso en defensa legítima se dio en el momento en que lo privó de la vida. Pero una vez que lo haya privado de la vida, el hecho de tratarlo de esconder, pues ya no estamos hablando de que efectivamente se siga configurando ahí el tema de la defensa legítima. Evidentemente, ahí hay un tipo penal. Digo, puede ser en una cuestión de considerar que hubo un homicidio, digamos, calificado, o en su caso se trata de una profanación de cadáver, porque una persona que ya ha sido fallecida, aun cuando haya fallecido, tiene, digamos, esa posibilidad o ese entorno, digamos, de ser protegido por la propia norma, principalmente relacionado con el tema de de la dignidad humana, es decir, una persona fallecida le sigue asistiendo el bien jurídico denominado de dignidad humana, y por consecuencia, cuando hay digamos, una falta de respeto hacia el cadáver de una persona fallecida, la norma penal lo considera como jurídicamente relevante y por consecuencia le va a aplicar una sanción. ¿Estamos de acuerdo? Digo, esto es en los casos de la omisión, ¿sí? Recuerden ustedes que en una omisión simple, las personas tienen, digamos, o realizan un delito de resultado formal. Cuando se tiene una calidad de garante, el delito siempre va a ser de resultado material. Recuerden ustedes que ahí hay una infracción normativa por omisión en el deber jurídico de actuar. En cambio, en la calidad de garante hay una omisión que se produce una consecuencia. Recuerden ustedes que el deber jurídico de actuar, el mandato normativo está descrito en el tipo, a diferencia de la calidad de garante, que hay de dos tipos. La injerencia procede por un actuar precedente doloso o culposo del autor, o por asunción de una relación laboral, contractual, mandato judicial, o simplemente de una relación de suprasubordinación. Además, la omisión no se encuentra descrito en el tipo, sino que se encuentra descrito en la parte general de nuestro Código Penal. Aquí tenemos, por ejemplo, el catálogo de algunos delitos relacionados con la libertad sexual. Por ejemplo, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el abuso sexual, la violación equiparada o impropia, la violación a la intimidad sexual cuando incluso hay algún tipo de violencia de carácter digital, o el estupro. Es decir, eso depende, o más bien dicho, hay una infracción a algún bien jurídico tutelado denominado libertad sexual. Pero ahora lo que se ha puesto de moda es el tema del libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con el tema de la libertad sexual, pero amplía el criterio. Porque, por ejemplo, en la trata de personas no solamente es vender la persona en una, digamos, eh, eh, en la obtención de un lucro relacionado con su trabajo, principalmente de carácter sexual, o de una explotación laboral relacionado con el tema sexual, sino también, por ejemplo, pedir limosna, realizar trabajos forzados, incorporar al trabajo, en este caso, al ejercicio laboral, a niñas, niños o adolescentes que no cumplan con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. O, por ejemplo, la trata de personas, que va íntimamente relacionado con el tráfico de órganos. Entonces, ahí tenemos el tema de la trata, el enocinio, la pederastía, el turismo sexual, la corrupción de niñas, niños y adolescentes, la pornografía infantil y la prostitución infantil, y ahora la convivencia infantil, que es un nuevo delito que está vigente a partir del 25 de abril del 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en nuestro Código Penal Federal. Cuando a una niña o a un niño o a un adolescente se le obliga a tener una convivencia permanente con una persona mayor de edad
en calidad precisamente de pareja, ese delito, por el solo hecho, independientemente que tengan o no una actividad de carácter sexual o marital, por el solo hecho de tener ese tipo de convivencia, se considera un delito contra el libre desarrollo de la personalidad y por tanto es irrelevante que tengan relaciones sexuales o no. Con el solo hecho de hacer pasar a una niña o a un niño como una relación de facto, como una relación de hecho con una persona mayor de edad, y principalmente que tenga que ver con el ejercicio de una vida en común, se considerará como una convivencia infantil, como delito. ¿Estamos de acuerdo? Digo, este es un comparativo que hice con los compañeros bolivianos, pero no nos vamos a meter ahí. Por ejemplo, ustedes analicen la Ley General de Protección de Personas, perdón, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cada vez hay más tipos y modalidades de violencia, y que esto tiene que ver con la creación de nuevos tipos penales. Recuerden ustedes que hay una violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Hay una violencia familiar, laboral o docente, institucional en la comunidad, feminicidia y política. Y ahora recientemente, en los últimos 3 años, se han incorporado la violencia digital, la violencia obstétrica, la violencia ácida, y a partir de este año ya se incorpora en las legislaciones la violencia vicaria. Digamos, podemos estar a favor o en contra. Cierto es que la realidad es de que tanto la violencia ácida como la violencia vicaria está siendo reconocida en todos los códigos penales en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque atiende a un fenómeno social. Digo, ahí tenemos algunos delitos de violencia contra la mujer que no perdamos de vista, como el feminicidio, las lesiones, la inducción al suicidio derivado de violencia familiar, el tema de la discriminación o el odio, los delitos contra la imagen pública de una mujer, o la intimidad sexual o personal, o la responsabilidad médica relacionada por violencia obstétrica, o la violencia ácida, digamos, son tipos penales que no solamente van a afectar la integridad corporal, o no solamente van a afectar el libre desarrollo de la personalidad, o no solamente van a afectar el patrimonio, o no solamente van a afectar la dignidad de una mujer, sino que todos en su conjunto ahora se configura, digamos, propiamente una violencia en contra de una mujer de acuerdo a la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia, y cuando se derive algún tipo o modalidad de violencia que estamos anunciando ahí, en automático tiene que aplicarse algún tipo o modalidad de medida de protección precisamente especializado para la protección de los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Por tanto, bajo ese esquema, se puede considerar que estamos frente a una cuestión de grupo vulnerable. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿le puedo hacer un comentario? Adelante, Dante, te escucho. Mire, yo considero que está muy bien la protección de bienes jurídicos, pero se ha llegado al exceso por intereses personales, hacer uso de esos tipos de delitos. Por ejemplo, cuando ya no hay una buena relación en una pareja y alguno de los dos pretende la casa o pretende algo y dice, bueno, pues me voy por violencia familiar o un tipo de violencia, y luego muchas veces los asuntos no tienen esas características jurídicas delictivas y las hacen en las fiscalías a que sean delictivas y caminan los asuntos y vuelan los asuntos y los judicializan con nada de elementos delictivos, y en verdad es un viacrucis enfrentar ese tipo de circunstancias porque las psicólogas se prestan a ese tipo de circunstancias y en verdad eso considero que está siendo un problema muy grave en la sociedad mexicana, doctor. Gracias. Sí, así es. Fíjense que antier tuve una audiencia muy triste, porque era un señor que se dedicaba a la venta de barbacoa. Y resulta que
que este señor iba con su hijo en una camionetita. Y en la carretera México-Pachuca, el hijo que iba conduciendo ve de frente que va la ex esposa con su hija y su nuevo novio, que pues al muchacho le da celos y que le golpea por atrás la camioneta. Entonces ya de ahí se van. El señor dice que traían armas y que los dispararon. Cuando se hace la mecánica de hechos, resulta que no hay disparos, pero sí está el golpe de la camioneta. Y hasta ahí termina. El señor, o sea, el abuelo, el papá del muchacho, está vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio y daño en los bienes. El señor que iba de copiloto, ¿no? Independientemente del muchacho que también iba de piloto. El señor de copiloto está vinculado a proceso por esa razón. No hay prueba de que haya disparado un arma de fuego. Él no iba manejando. Y además, pues la relación de pareja no era con él era el suegro y era el abuelo. Y pues con relación al nuevo señor, al nuevo novio de la señora, este, está por tentativa de homicidio. ¿Qué les parece? Y ahorita está en prisión preventiva oficiosa. Entonces yo pedí la audiencia, bueno, yo no la pedí, más bien hecho, mis colitigantes la pidieron para el cambio de medida cautelar. Y la jueza dijo que no, que es irrelevante, que todavía al no haberse modificado la Constitución, ella no está obligada a observar ningún tratado internacional. Y lo dejó. Entonces ahorita estoy preparando el amparo contra esa determinación, porque claro que está obligada a aplicar criterios internacionales. Si no, no formarían parte del derecho interno. Entonces muchos jueces ahora están diciendo de que hasta que se reforme la ley y se reforme la Constitución, van a aplicar las convenciones. De otra forma, van a aplicar lo que marca la ley. Ese va a ser ese es el criterio que están adoptando los poderes judiciales estatales. Pues yo creo que habría que enseñarles el 133 constitucional, doctor. Sí, se lo alegamos y le fue irrelevante. No, deja de eso. Lo peor de todo es que el Ministerio Público dijo que, que sí se le aplicara la fracción 13ª del 155, es decir, el brazalete, perdón, el internamiento en su propio domicilio. Pero la jueza dijo que es irrelevante sus argumentos. Entonces, está privado de su libertad y están buscando una sanción de 100 años por esa situación. ¿Cómo ven? Entonces, el objetivo principal es más bien dicho, de dejarlos en la ruina y que estas personas se queden de por vida privados de su libertad. Ya se enteraron de última hora que Ovidio Guzmán ya está en Estados Unidos. No, no, no. Ahorita está saliendo en las noticias en este momento. Oh. No, no, no sabía. También lo que ha causado furor en el medio jurídico y de los órganos jurisdiccionales es el caso del ex procurador de Morelos, ¿no, doctor? Sí, porque llaman 4 veces que lo tienen adentro y no hay un solo elemento. Yo creo que no cometió ningún delito. Bueno, ha de haber cometido otros, pero de los que se le atribuye ninguno. No, no se da. Pero bueno, ese es el criterio. Y a su fiscal de feminicidios ya también está presa.
Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo ven? Ya nada más por último, porque no quiero entrar al derecho penal económico, no pierdan de vista esas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México que transformaron al derecho procesal. El Alfonso Martín del Campo, recuerden ustedes que aun cuando no hubo una condena, pero sí fue muy importante porque eliminaron la persona de confianza en las declaraciones ministeriales y el antecedente de es el primer antecedente de la especialización en materia de tortura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso algodonero, es el primer antecedente del derecho con perspectiva de género. Recuerden ustedes que es el tema de Ciudad Juárez. Hay ampliación de medidas de protección y la regulación de tipos y modalidades de violencia, así como la inclusión del feminicidio. O sea, el feminicidio se incluyó no porque querramos incluirlo, sino porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado mexicano para que se incluyera. En el caso Rosendo Radilla, eh, eso es lo que desconoce totalmente la jueza de que se pronunció el día de ayer, porque entonces ahí tenemos un control concentrado y difuso de la convencionalidad. Y claro, lo que marca Dante, artículos primero, párrafo primero y tercero y 133 de la Constitución, que los tratados internacionales y todos los instrumentos y resoluciones internacionales son parte del derecho interno. No requieren una declaratoria previa. En el caso Hernández Ortega, los militares pueden ser juzgados por la justicia común, pero ahí se solicita la ampliación de medidas de protección y la reparación del daño psicológico. Y ahí es donde se sustentan la implementación de los protocolos especializados. En este caso, protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia o juzgar con perspectiva de género deviene del caso Fernández y Ortega contra México. Después tenemos el caso Rosendo Cantú y México contra otros, Rosendo Cantú y otras contra México, en donde se establece la ampliación de los derechos de las mujeres, principalmente indígenas, el establecimiento de traductor o intérprete y de mejoras de mecanismos procesales impugnatorios respecto de las competencias en la investigación de delitos cometidos por militares. Vean, caso Fernández Ortega y caso Rosendo Cantú estuvieron interviniendo militares. Ahora, en el caso Cabrera García y Montiel Flores, temas relacionados con la retención ilegal. Ahí establecer que respecto de las distintas legislaciones federales, estatales y municipales, de todos los estados están obligados a respetar, digamos, el tema de la adquisición de la prueba. Y ahí es donde sustenta la cuestión de la prueba ilícita. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso García y Cruz y Sánchez Silvestre, donde la tortura se exige que se cree una ley. Hay la creación de centros de atención a víctimas, la profesionalización de las defensorías, la publicidad de las sentencias, la exclusión de la prueba ilícita y la unificación procesal. O sea, el hecho de que haya un solo código nacional no fue por ocurrencia de México, sino que deviene también de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí sí es muy importante en el caso Trueba Arciniaga contra México, porque existen registros de detención, dilación en las puestas a disposición y sanciones por la justicia civil en caso de militares que violen derechos humanos. Y en el caso Trueba Arciniega es muy claro y dice, el ejército no cuenta con el perfil para ejercer funciones de seguridad pública y prevención del delito. Ya lo dijo la Corte Interamericana y ahora ya también lo dijo la Corte Mexicana porque lo único que está haciendo es el cumplimiento de esta decisión judicial, que es el caso Trueba Arciniega contra México. El caso Alvarado Espinosa y otros, el tema de la desaparición forzada a cargo otra vez de militares, exigen la creación de la ampliación del Fondo de Atención a Víctimas y que se cree la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es decir, la Comisión Nacional de Búsqueda no es una ocurrencia simplemente por la desaparición de las personas, sino que está siendo obligado por el Estado mexicano. ¿Qué les parece? Claro, tenemos el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Y ahí se establece la regulación de tipos y modalidades de violencia contra la mujer, donde se tiene que contemplar también los registros de detención, el traslado de detenidos, el uso legítimo de la fuerza policial y el reconocimiento de las alertas de género. Recuerden ustedes que a partir del cumplimiento del caso de Atenco,
se crea el Banco Nacional de Víctimas de Violencia de Género, el BANAVIM. ¿Estamos de acuerdo? Y el último es el caso Digna Ochoa contra México, que tampoco se ha dado cumplimiento, porque ya se nos venció el tiempo. Porque existe la independencia de los servicios periciales, el manejo de la cadena de custodia y la profesionalización de la investigación científica del delito. Y todo ello debe tomarse en cuenta con perspectiva de género. ¿Listos? Claro, hubieron también algunos fenómenos que no podamos perder de vista. Principalmente el tema del amparo directo 517-2011 relacionado con el registro de detención, que ese es el caso Flores Casens. Tenemos la recomendación 3-2012 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es la exposición de los detenidos ante los medios de comunicación. Y también tenemos, digamos, el indulto a personas quienes se les haya violado gravemente los derechos humanos, que ese es el asunto de Alberto Pakistani, que se dio el 30 de octubre del año 2013. Recuerden ustedes el caso Jacinta, donde se crea la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado por prisión preventiva injusta. ¿Listos? Y o en el caso de Alejandro Martí, que recién falleció, ¿sí? La Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro deviene de ese tema. O el caso de Javier Sicilia, los derechos de las víctimas, ¿sí? Y desde luego la creación de la asesoría jurídica de la víctima. O vamos un poco más atrás, la ley de antitortura de Lidia Cacho. Recuerden ustedes que incluso está privado de la libertad el gober precioso Mario Marín, pero le están aplicando una ley del 2012 cuando el hecho ocurrió en el 2005. ¿Por qué? Porque a partir del 2012 la tortura es imprescriptible. Del 2012 para atrás, la tortura tenía una sanción, pero no tenía una prescriptibilidad. De hecho, tenía una prescriptibilidad. Ahora, en el caso de Ayotzinapa, derivó que en el 2017 se creara la ley de desaparición forzada de personas. O, por ejemplo, ustedes se acordarán en el caso Gallardo, donde el general Gallardo fue perdonado, pero se modificó la norma mexicana para que los derechos humanos en materia militar y prohibición expresa de reclutar a las y a los adolescentes en el fuero castrense. Derivado de ello es que ya los militares ya no aceptan a niños de 15 años para que estén en las filas digamos, del ejército o de la marina o de la armada, porque a partir del caso Gallardo ya hay una prohibición expresa para ello. Yo recuerdo que mi hermano estuvo 3 años dentro de la milicia, de los 15 a los 18. Entonces, y así muchos compañeros que conozco podían entrar al ejército a partir de los 15 años de edad. Ahora ya no se puede, a partir de este tipo de transformaciones a reformas legislativas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta con relación a lo que se ha visto. Si no, ya para que se vayan a preparar para el pozole y para el grito, nos veríamos el próximo martes. Yo voy a estar al pendiente de la clase, yo me voy a conectar a la clase, ¿sí? Yo tengo un evento a las 6 de la tarde en el Poder Judicial del Estado de Guerrero, durará unos 45 o 50 minutos, en lo que me trasladan estaré yo conectándome aproximadamente a las 7:15 de la tarde, ¿sí? Solamente para que lo tomen en cuenta. ¿Listos? Entonces, no sé si hay algún otro cuestionamiento, si no, nos vemos el próximo martes. Ahorita al término de la sesión, les voy a enviar la diapositiva correspondiente para que ustedes tengan ahí a manera de apuntes y puedan reforzar sus comentarios y puedan hacer también críticas respecto de los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a estar en Guerrero, en Zihuatanejo el martes. Tengo audiencia a la 1 de la tarde, el martes, ahí en los juzgados civiles de Ixtapa, Zihuatanejo. Bueno, está en realidad en Zihuatanejo el juzgado. ¿Listos? Entonces por allá andaré. No tengo ahorita visita ni a Chilpancingo ni a Acapulco, pero ya les estaré comentando. ¿Sale? Pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues vámonos a comer pozole. Gracias, compañeros. Que pasen muy bonita noche. Gracias, doctor. Buenas noches.